Buenas tardes y muy bienvenidos a todos a este nuevo encuentro en torno a los ejercicios de contemplación de Francisco Yalic en la vida cotidiana, desde la fraternidad del Santo Nombre. Pues una alegría poder encontrarnos otra vez, a pesar de los calores o de los fríos que tengáis del otro lado, y a pesar de las circunstancias, y a pesar de que cuando el camino se va haciendo más largo, más largo, más largo, ya estamos en el octavo tiempo, pues también hay que vencer muchas resistencias y muchos cansancios. Así que gracias por perseverar, gracias por estar ahí. Y hoy nos vamos a adentrar en la alocución del tiempo 8, que es sobre el perdón, que es una cuestión esencial. Ya os enviamos esta alocución la semana pasada. Y si habéis tenido tiempo de leerla y meditarla, pues la presentación que vamos a hacer ahora ya os va a resultar familiar. Pero bueno, como solemos hacer, si os parece, antes de comenzar con la exposición, vamos a ponernos en esa actitud, en la actitud orante, que es esa actitud de escucha propicia también para nuestro encuentro. Hacemos unos segundos de silencio, serenamos el cuerpo, serenamos la mente, invocamos al Espíritu, al Santo Espíritu que nos habita, que su luz ilumine este encuentro y de su amor y su paz nos entregamos a este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo os voy a compartir pantalla para presentaros la presentación de la locución de este octavo tiempo. Me gustaría ver por aquí, minimizar, que si no, no lo puedo ver. Aquí estamos. Recordamos la figura de Yalik, ese rostro que irradia paz, que irradia bondad, pues honrando el camino que nos ha dejado, un camino que tiene a Cristo Jesús en su centro. Y como decíamos, estamos en la octava etapa del camino, en el octavo tiempo. Y este octavo tiempo, la locución se centra en el perdón, un perdón que es esencial porque es liberador y hay que caer en cuenta de muchas cosas porque a veces los procesos de perdón son difíciles y largos. Mirar, la locución que él plantea empieza con un recuerdo y termina con otro recuerdo. Comienza con un recuerdo de su infancia y el último recuerdo es un recuerdo de la edad adulta. Siempre que Yalik recurre a su propia experiencia, está tratando de insertar la meditación en la vida y invitándonos también a nosotros a que hagamos lo mismo. Lo central de esta locución está en captar la importancia que tiene el perdonar y además perdonar de todo corazón siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y en concreto se va a detener en un punto que son las heridas que nos provocan los padres.
esas heridas de la infancia que tanto nos condicionan a todos. Pues bueno, pues con serenidad, con paciencia, vamos a ir entrando en esta alocución. El primer recuerdo en relación con el perdón es un recuerdo muy profundo porque se trata de una situación extremadamente difícil, de guerra, de destrucción, de devastación del propio hogar. Y en paralelo, el ejemplo de una madre que en ese ambiente de ruinas y de escombros, con el corazón roto, reúne a sus hijos y juntos oran por todos aquellos que han estado implicados en ese desastre de la guerra y de la destrucción de su propio hogar y de la pérdida del padre. Entonces es conmovedor como Yalik nos dice: mi madre nos hizo rezar por todos los que habían sufrido o provocado daños en la casa y en los alrededores. No quería que se arraigase el odio o el rencor en el corazón de mis hermanos. También fue ella la que más tarde nos enseñó a perdonar. Y dice: Dios me envió a esta escuela para aprender a perdonar. El ejemplo de los padres fue para él algo determinante, algo que le marcó. Y dice: allí desde mi infancia aprendí la reconciliación. Bueno, pues él nos va a invitar a entrar en el perdón a partir de situaciones muy duras, como hemos someramente descrito, y con más razón a entrar en el perdón de nuestras pequeñeces que engrandecemos desde nuestro orgullo. Y también indirectamente nos está invitando a buscar en nuestras vidas situaciones dolorosas vividas que necesiten perdón. Bueno, hemos tenido la suerte de Yalik de contar con una maestra del perdón como lo fue su madre. Quizá no, quizá sí, pero bueno, ahora es el momento en cualquier caso. Siempre es un buen momento para hacer este aprendizaje del perdón o para consolidarlo si ya estamos en ello. Hoy, en nuestro aquí y ahora, justamente es una ocasión para adentrarnos en la comprensión de la importancia que tiene el perdón, para adentrarnos en el poder del perdón y en la necesidad del perdonar. Y bueno, pues ojalá que llegue un momento en que podamos decir como ese niño: no guardo rencor porque no sé dónde ponerlo. Que nos vaciemos, que nos dejemos vaciar de toda sombra de resentimiento, porque el resentimiento nos envenena y, y pone odio donde solo debería haber amor. Entonces, por eso, el gran obstáculo para llegar a Dios es saber perdonar. Recordamos que para abrirnos a la contemplación necesitábamos dos condiciones: el estar dispuestos a sufrir y el estar centrados en Dios. Pues justamente los conflictos no resueltos, las situaciones que no han sido perdonadas, son las que nos bloquean esta relación con Dios, es estar abiertos plenamente a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y bueno, por eso vamos a detenernos en la necesidad esencial del perdón en esta etapa del camino, porque el gran obstáculo, insistimos, para llegar a Dios es no saber perdonar. Todos podemos tener heridas
en nuestro corazón y muchas veces se hacen crónicas estas heridas y no las podemos sanar porque no hemos podido aceptarlas, no hemos podido padecerlas desde la aceptación y el amor. Y solo el perdón es lo que nos libera y al liberarnos nos abre las puertas de una vida nueva. Porque no todo lo sufrido se redime. Hemos hablado de la disposición al sufrimiento, pero el sufrimiento en sí no es redentor. Incluso puede llenarnos de más odio, de más resentimiento. Entonces, si no todo lo sufrido se redime, ¿de qué manera hay que aceptar y padecer lo que nos acontece? Pues solo es salvado lo que se sufre en amor y en perdón. Si no estamos dispuestos a perdonar, pues todo será en vano. Por mucha oración que hagamos, por muchas buenas obras que hagamos, si no estamos dispuestos a perdonar, la vida se detiene ahí como el agua tras un dique de contención. No debemos detener el flujo del amor. Y la falta de perdón justamente detiene el flujo del perdón, el flujo del amor. Por eso es tan esencial el aprender a perdonar. Cuando tenemos una actitud de rencor, de no reconciliación, de no poder perdonar, es como si un dique de millones de toneladas, daros cuenta, no cualquier cosita, de millones de toneladas de cemento, se alzara deteniendo ese flujo natural del amor. Por eso hay que aprender a vivir con nuestras heridas, confiando que desde el amor de Dios pueden ser sanadas, aprendiendo a perdonar sin detener este flujo del amor. La cuestión está dónde encontramos la fuente de este aprendizaje, porque muchas veces queremos perdonar y hay algo en nuestro interior que se resiste. ¿Dónde encontramos la fuente de este aprendizaje? ¿Quién es el gran maestro del perdón? Bueno, pues para nosotros el gran maestro no es otro que Jesucristo, con su palabra, sus obras, su vida, todo su mensaje a lo largo del Evangelio y puesto en total evidencia en la cruz, podríamos decir que está escondido en dos palabras que son compasión y perdón. Entonces vamos a acercarnos a la enseñanza de Jesucristo, pero primero tenemos que entender que el perdón no disimula el mal. El perdón no es una negación del error. El perdón no disimula el mal, sino que conlleva una radical superación del mal. Y eso es esencial. El perdón no es una negación del error, sino, como veremos, una participación en el amor de Dios, una participación en ese amor que transforma, reconcilia y restaura. Recordamos el gran deseo de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, su gran deseo es la unidad, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, desde el perdón, trabajamos por la unidad,
pues solo el perdón es el que hace caer los muros que nos separan a unas personas de otras y que por tanto también nos separan de Dios. Así que pongámonos en camino, busquemos la enseñanza de Jesús, busquemos participar en ese amor de Dios que reconcilia y restaura y nos ponemos en camino desde la apertura de nuestro corazón. Jesús nos enseña a perdonar. Muchos pasajes de la vida de Jesús nos hablan de la transmisión del perdón sanador que nos rescata de ese quedar encerrados en nosotros mismos, de ese ensimismamiento infernal que termina angustiándonos y asfixiándonos. Bueno, pues entre la multitud de escenas, de situaciones del Evangelio, nos vamos a centrar en tres momentos. En primer lugar, en lo que contiene la enseñanza del Padre Nuestro relativo al perdón. En segundo lugar, en la parábola de ese rey que deseaba cobrar las deudas pendientes. Y en tercer lugar, vamos también a detenernos en Cristo en la cruz, pidiendo al Padre nuestro perdón. Pues comenzamos con la primera enseñanza, que es la enseñanza que ya aparece en la oración de Jesús y forma parte esencial de la oración de Jesús, de esta oración que Jesús enseña a sus discípulos. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces esto lo decimos demasiado deprisa. El perdón es una de las actitudes más profundas a las que Jesús llama a sus discípulos. Sin perdón no puede haber amor, sin perdón no puede haber unidad. Y además no puede separarse la relación que tenemos con los hombres, con nuestros hermanos, de la relación que tenemos con Dios. Es Dios quien creó al hermano, es Dios quien colocó a ese ser y lo colocó próximo a nosotros. Entonces, el Dios que me perdona me invita a perdonar. El Dios que te perdona te invita a perdonar. ¿Recordáis la triple relación cuando hablábamos del amor? Que amamos con un solo corazón a los demás, a Dios y a nosotros mismos. Pues con el perdón nos ocurre igual. Al perdonar o no perdonar a un semejante, cuando no lo perdonamos, pues en el fondo también estamos guardando rencor a Dios. Bueno, para ilustrarlo, vamos al segundo momento de los evangelios que selecciona Yalik y que nosotros recordamos, y es esa parábola del rey, una larga y dramática parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo 18, 21, 35, parábola que también podríamos llamar la parábola del siervo despiadado, porque nos encontramos con dos actitudes opuestas, contradictorias. Jesús nos va a enseñar a través de esta parábola la importancia y la calidad del perdón. Antes de la parábola,
Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, pareciéndole ya una exageración perdonar 7 veces. Y de que no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que el perdón debe ser ilimitado. Y es a continuación cuando Jesús cuenta la parábola de este rey que ajusta cuentas con sus siervos, perdonando a uno una deuda enorme, pero ese mismo siervo no perdona a otro siervo una deuda mucho menor. El rey de la parábola, después de apiadarse ante la misericordia de su deudor, tras perdonarle la deuda, tras dejarlo en libertad, pues después se enfada, se encoleriza con él. Perdón, que me he saltado. Vamos a la anterior, la he pasado demasiado rápido. Aquí. Se encoleriza con este siervo al que ha perdonado cuando ve que él mismo no es capaz de tener compasión, de poder perdonar una pequeña deuda a otro servidor. Y al final el rey castiga al siervo despiadado. Pero bueno, antes le dirige estas palabras, que son palabras duras, que son palabras que si nos las aplicamos a nosotros mismos nos remueven internamente. Miserable, condoné tu deuda porque me imploraste. ¿No debiste apiadarte tú también de ese pobre diablo como yo hice contigo? Entonces nos dice, llamó a sus guardianes y lo hizo arrestar. Viéndolo en positivo, podemos decir que la parábola enfatiza que así como Dios nos perdona a nosotros, debemos perdonar a los demás. Porque nos encontramos con una gran incongruencia. La falta de perdón es la medida de nuestro pobre amor. ¿Cómo puede un ser humano esperar el perdón si él mismo no perdona al prójimo? Rogamos a Dios que nos perdone, pero ¿estamos dispuestos a perdonar a los otros? Muchas veces estamos dispuestos y queremos perdonar, pero no podemos perdonar. ¿Por qué nos es tan difícil perdonar? Ahí es importante detenernos y ir a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué nos es tan difícil perdonar? Nos decía el Papa Francisco que no es fácil perdonar porque nuestro corazón egoísta siempre está pegado al odio, a la venganza, al resentimiento. Por eso nos vamos a acercar a la tercera enseñanza de Jesucristo en la cruz, viéndole, contemplándole, cómo Él es capaz de perdonar y pedir nuestro perdón desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la tercera enseñanza sobre el perdón que yo he querido seleccionar, aunque no aparece explícitamente en esta alocución de Yalik. A mí me parece extremadamente conmovedora y esencial también. La cruz es ese manantial por donde el perdón se derrama. Y ahí resuena una cita del Antiguo Testamento de Zacarías que dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto
para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, un manantial abierto. Para entender esta dificultad del perdón y de la capacidad de Cristo para perdonar, podemos encontrar algo de la luz de este misterio atendiendo en primer lugar a la etimología de la palabra perdonare. Hay una donación con un prefijo per que significa sobreabundancia, que unido a donare, al dar, redimensiona el significado de la donación. Es un dar sin medida, un dar sin límites, un dar sin proporción respecto al que él recibe. Por eso, dar sin medida, dar sin límites, dar sin proporción, es algo que solo le es posible a Dios. Solo en Dios es posible esta generosidad inagotable. Y como en la oración contemplativa, nos vamos a abrir a que en último término sea Dios quien sane y nuestras heridas y nos posibilite el perdón, me parecía importante detenernos un poquito en este aspecto. Para ello, pues he recurrido a una reflexión que hace Javier Meloni en su libro El Cristo Interior, y he recogido algunas citas en este sentido que aquí os transcribo. Nos dice: perdonar es seguir dando, y la donación de Dios está aconteciendo en Jesús. El crucificado nos salva, daros cuenta, permaneciendo tenazmente, no violento, en medio de nuestros arrebatos. Y así nos está indicando el único camino que puede detener esa devastación. Es alzado para atraer a todos los seres hacia sí. Y esta atracción de la que nos habla el Evangelio de Juan es la revelación de la única salida posible: el ofrecimiento de sí mismo, la donación de sí. De hecho, nosotros en la oración contemplativa empezamos con ese aquí estoy para ti, con una donación de nosotros mismos. Siguiendo con esta reflexión de Meloni, que nos viene muy bien al hilo de este octavo tiempo del perdón, él nos dice: no sabemos lo que hacemos. Cuando dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues es verdad, no sabemos lo que hacemos porque no sabemos lo que somos. ¿Y qué somos? Somos la oportunidad del Dios. El perdón que invoca Jesús desde la cruz es el don de recordarnos nuestra esencia, para que nos reconozcamos receptáculos del ser. Me está avisando el ordenador que mi conexión es inestable. Si se me fuera, luego se me vuelve a conectar. Esperemos que no. Simplemente os aviso. Eh, Me parece que esto va como a la raíz de toda esta cuestión.
Y hay una tercera cita, con esta termino la hondura de esta reflexión, es que Jesús es el perdón del Padre, es Dios mismo dándose en él una y otra vez para que podamos retornar al Padre a través de él. Entonces, cuando olvidamos que solo llenándonos de Dios, llenando de Dios nuestra carencia constitutiva, podemos colmar nuestro vacío, cuando nos olvidamos de esto, es cuando nos convertimos en fieras, cuando perdemos nuestra humanidad y nos lanzamos unos contra otros sin perdón y con venganza. Entonces la clave está aquí en no olvidar nuestra carencia constitutiva, ese vacío que solo puede ser llenado con la presencia del Dios vivo y verdadero en nuestras vidas, que es lo que en definitiva buscamos en el camino contemplativo. Bueno, pues visto esto, que debemos dejarlo reposar y meditar en nuestro corazón, guardarlo en nuestro corazón y dejarlo que resuene internamente, pues Yalik nos invita a que el perdón sea de todo corazón, perdonar de todo corazón. Y no es fácil, decimos, porque es natural que cuando alguien nos ocasiona un dolor, pues es natural que deje un pozo de rencor. Yo creo que es raro quien no haya tenido esta experiencia y a veces el rencor incluso se convierte en odio, en rechazo total, ¿no? Y la cuestión es que esto tiene que ser transformado en una amorosa reconciliación con el ofensor. Pero si somos sinceros, esto no se da por sí solo. Esto requiere un aprendizaje. Quiero perdonar, quiero perdonar, pero no puedo. ¿Cómo hacerlo? Y esta es la enseñanza que nos va a ofrecer Yalik. ¿Cómo aprender a perdonar de corazón? Y nos va a mostrar el camino en 3 pasos. 3 pasos que en definitiva son sencillos si con humildad nos disponemos a seguirlos, porque el paso más importante, además, que es el último, no depende de nosotros. Pero vamos a empezar con el primero. El primero es tener la intención de perdonar. El segundo es reconocer que aunque tengamos esa intención de perdonar, es posible que aún haya rencor en nuestro corazón. Entonces, tener la valentía para poder contemplarlo. Y el tercer paso, una vez que hemos realizado los 2 primeros, consistirá en dirigir nuestra atención a la fuerza sanadora que es Dios mismo. Este es el paso principal. Es decir, que para poder perdonar de corazón hay que llenarse de Dios, para que desde ahí pueda brotar el auténtico perdón desde la sobreabundancia de su amor. Pues vamos a ver ahora un poquito más en detalle, teniendo esta visión de conjunto de los 3 pasos, vamos a decir un poquito de cada uno de esos 3 pasos. Comencemos con el primer paso. El primer paso siempre es muy importante
porque el primer paso, aunque no te lleva a donde quieres ir, te saca de donde estás. Y eso ya es mucho, ¿eh? Entonces, el primer paso consiste en tener la intención de perdonar, en poder decirnos, perdono a esta persona. Y no es poca cosa porque muchos no son capaces de pronunciar esta breve frase. No se deciden por el perdón y la cuestión es que, aunque haya rencor, somos libres de hacer el propósito de perdonar. Aún no podemos perdonar, pero sí somos libres para, a pesar de todo, hacer el propósito de perdonar. Aunque exista el rencor, insistimos. Y ya tener el propósito es mucho. El segundo paso, decíamos, es reconocer que aún anida el rencor o puede anidar el rencor dentro de nosotros, permitir que aparezca, permitirnos contemplarlo, permitirnos sentirlo, aceptarlo, padecerlo, esa disposición al sufrimiento, porque nunca debemos tratar de cambiar los sentimientos, porque lo que hacemos es simplemente ocultarlos, quedan reprimidos y no sanan. Lo que sí podemos cambiar son nuestros actos y el cambiar nuestros actos no daña nuestro psiquismo. Siempre que reconozcamos que nuestros sentimientos están ahí. En definitiva, contemplo y a pesar del dolor que me causa lo que contemplo, permanezco ahí aunque tenga ese sentimiento de no reconciliación. Ahora, no me voy a parar a analizar ese sentimiento, ni me voy a poner a recordar los motivos, las causas, ni voy a intentar solucionarlo desde el nivel analítico y mental, sino que vamos a pasar al tercer momento, que es sin envolvernos en nuestras cavilaciones, sin rumiar ese sentimiento de rencor, de no reconciliación. Simplemente nos volvemos al presente. El sentimiento puede permanecer, lo vamos a dejar ahí como en un segundo plano, pero ya no nos ocupamos de él. Lo dejamos ahí. Lo que hacemos es dirigir la atención a la fuerza sanadora, a la presencia de Dios que nos habita. ¿Recordáis ese esquema que hicimos de 3 círculos? El centro luminoso donde la presencia de Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos habita. Entonces, me comunico con mi centro, me vuelvo hacia el presente, me vuelvo hacia Dios. Y desde ahí es de donde vendrá la reconciliación. No desde el análisis y las cavilaciones, sino desde este dirigir la atención a Dios. Recordáis que eran los 2 momentos: aceptar el padecer lo que acontece y abrirnos, orientarnos a la presencia de Dios. Pues justamente eso es lo que aplicamos para poder perdonar. Es el paso decisivo. Entonces, el rencor se irá como desmontando capa por capa, según sea la magnitud de la herida. Lo que queda nos pesará cada vez menos y se irá haciendo apenas perceptible y terminará disolviéndose por completo
entonces habremos perdonado realmente de todo corazón, como nos explica Yalik en el último recuerdo de esta locución al que luego llegaremos. Bueno, dicho de otro modo, que en la meditación en principio no se trata de solucionar problemas, sino de contemplar a Dios, sabiendo que de Él proviene la fuerza y la gracia, no solo sabiéndolo intelectualmente, sino experienciando cómo de Él proviene la fuerza y la gracia. Entonces, aunque en la meditación no tratamos de solucionar los problemas directamente, indirectamente, con esta cuestión del perdón, Yalik le da una importancia esencial de hacernos conscientes. ¿Por qué? Pues porque la quietud hace emerger aquello que no está redimido, aquello que no hemos padecido. Y lo que no es perdonado, lo que no está redimido, es, como decíamos al principio, un gran obstáculo para contemplar la presencia de Dios. Y por eso estamos abordando estas cuestiones tomando conciencia de esta realidad y confiando en que de Dios proviene la gracia y la fuerza que irá sanando todo aquello que no está redimido y padecido, pero que tenemos que dejar que aflore durante la contemplación. Por eso estamos abordando esta situación excepcional en la meditación y más concretamente en lo que se refiere a la relación con nuestros padres. ¿Y por qué especialmente en lo que se refiere a la relación con nuestros padres? Pues porque las heridas más profundas tienen lugar en nuestra infancia y se suelen relacionar con nuestros padres. Pueden ser heridas muy variadas, puede ser la falta de afecto, los conflictos de autoridad, las ausencias y otros muchos. Y todos estos profundos conflictos que hemos asimilar, que no hemos podido elaborar o perdonar fácilmente, se convierten en grandes obstáculos para llegar a esa unión con Dios que anhelamos. Pero tenemos la buena noticia de que la reconciliación es posible y además es necesaria para nuestras vidas. Y esa reconciliación depende de nosotros, depende de la actitud que aprendamos a desarrollar. No se trata de que cambien los padres, sino de cambiar nuestro corazón, porque el problema reside ahí, en nuestro corazón. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Las heridas que nos afectan, decimos que no se trata de que los padres cambien, porque las heridas que nos afectan no las padecen ellos, sino que las padecemos nosotros. Y lo que nos causa un gran tormento espiritual es el no poder perdonar, el tener ahí esa barrera que nos impide amar. Por eso Yalik en un momento nos decía que el dolor más grande es no poder amar al que nos ofende. Es un profundo dolor espiritual. Entonces, ¿por qué es tan importante perdonar a los padres, reconciliarnos con ellos?
Primero, ya lo dijimos, porque los conflictos no resueltos bloquean nuestro camino hacia Dios, pero también porque los conflictos que hemos tenido con nuestros padres los trasladamos al modo que tenemos de relacionarnos con las demás personas. Entonces, podemos decir que es como si mantuviéramos, aunque no queramos, el mismo modelo de actitudes. De modo que mientras no se ha perdonado a los padres, se mantiene ese mismo modelo de actitudes. Aunque no queramos, está ahí en nuestro inconsciente. Entonces, solo quien ha eliminado el conflicto con los padres, pues es libre en relación con los demás y en relación con Dios. No solo en relación con Dios, que fue el motivo principal con el que empezamos, sino también en la relación con los demás. Bueno, y por eso en la meditación, pues Yalik nos va a invitar, se nos invita a que dejemos que nuestros padres se acerquen. ¿Y por qué nos hace esta invitación? Pues para que puedan aflorar todos esos sentimientos reprimidos, porque tenemos muchos mecanismos de defensa que nos hacen creer, no, no, yo no tengo ningún problema. Mecanismos de defensa como el olvido, el tener escasos recuerdos de nuestra infancia o un extraño sentimiento de indiferencia, de falta de sentimientos o de resistencia en el trato con los demás. Entonces, es un poquito abrir esos mecanismos de defensa, dejar perforar, agrietar esos mecanismos de defensa para que pueda aflorar la verdad, porque solo desde la verdad podemos vivir en el amor y en una sana relación con los demás y con Dios. Bien, es decir, que estos mecanismos de defensa están ocultando nuestras heridas y no las están dejando emerger a la conciencia, están intentando engañarnos. Entonces, para que los padres se nos puedan acercar, Yalik nos sugiere algunas estrategias. Nos dice que podemos representarlos junto a nosotros en la meditación. Incluso a veces nos dice que podemos tener fotografías de nuestros padres y dejar también a través de fotografías, a través de esa apertura, dejar que se muestren los recuerdos de nuestra primera infancia. Y entonces, cuando surjan esos problemas profundos, esos problemas antiguos, ¿qué debemos hacer? Porque claro, tenemos que saber luego cómo enfrentarnos con ellos. Yo creo que el modelo ya lo vamos aprendiendo y no nos sorprende porque es siempre el mismo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el modo de comportarse frente a estos problemas más profundos lo podemos resumir en 3 pasos. El primero es el renovar la disposición para el sufrimiento. El segundo, el dejar que se muestren los sentimientos, dejar que se muestren simplemente, pero sin ocuparnos luego de ellos. Y el tercero es volver al presente, que es volver a Dios. En definitiva, veis que son los 3 pasos que ya dijimos anteriormente. El segundo paso supone que no nos desviemos al plano mental, que no comencemos a rumiar, a pensar, a analizar.
y que tengamos la fortaleza de padecer esos sentimientos que se presentan en relación con el presente, porque desde el presente, que es la presencia viva de Dios en nosotros, se irán redimiendo. En este aprendizaje del perdón, también es muy importante el aprender a perdonarnos a nosotros mismos. A veces es lo que más nos cuesta, curiosamente. Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Ese perdonarnos a nosotros mismos es también parte esencial del perdón. Todo perdón es perdón que uno se da a sí mismo. Si nos extraña, pues podemos pensar en la triple relación del amor de la que ya hablamos, porque siempre van en paralelo el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a nosotros mismos, y del mismo modo van en paralelo el perdón a Dios, el perdón a los demás y el perdón a nosotros mismos. Bueno, y por eso es importante descubrir las resistencias que tenemos para perdonarnos. Y curiosamente, igual que en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas, pues también podríamos decir perdona nuestras defensas, es decir, perdona nuestras resistencias para acoger el amor, para dejarnos amar, por ti, Señor, y para dejarnos amar por los demás. Perdona nuestras defensas, perdona nuestras resistencias, para volver a ser como el niño que con confianza se lanza o se deja acoger en los brazos de su madre, pues nosotros nos abrimos para dejar que ese amor sin medida del crucificado nos transforme, que el amor sea amado, que el amor sea acogido y que el amor tenga ese poder sanador en nosotros si dejamos que actúe en nosotros con confianza. Y desde esa confianza entender que todo lo que sucede y como sucede nos es dado para llevarnos al Padre por el camino más directo. Con esto ya estamos concluyendo esta locución que Yalik termina con un último recuerdo, el recuerdo de su secuestro, del que ya nos habló en una locución anterior, y él nos narra con mucho detalle todo lo que supuso su secuestro y el proceso de purificación que se fue operando en él hasta llegar al perdón total, un proceso largo y doloroso, un proceso que le llevó, nos confiesa, 8 años hasta llegar a realmente vaciarse de los últimos restos del rencor. Quizá esto, nos dice él, nos pueda servir de aliento y esperanza en nuestros propios procesos de perdón que a veces quedan ahí anquilosados y, y abrirnos desde su ejemplo y desde el amor de Cristo a que el perdón es posible y la redención es posible. Con paciencia, con esperanza en nuestros propios procesos de perdón. Y bueno, pues ojalá que nosotras también podamos decir como Yali que en algún momento me siento verdaderamente libre y puedo perdonar y he perdonado de todo corazón. Ya no siento resentimiento, rencor ni dolor
por lo sucedido. E incluso llega a decir, agradezco esta experiencia de dolor increíble que padeció, agradezco esta experiencia que es parte indisoluble de mi vida. Pues como decíamos antes, todo lo que sucede y como sucede, pues nos es dado para llevarnos al Padre por el camino más directo. Y en el camino espiritual, lo esencial no es cuestión de mucha reflexión teórica, de entender muchas cosas, de muchos conceptos, de muchas doctrinas, sino que lo esencial de nuestro desarrollo personal y relacional, de nuestro proceso espiritual, profundamente encarnado, de nuestra singularidad, de nuestras circunstancias, lo esencial es que desde ahí nos abramos a ofrendar el perdón, dejando que sea la energía de Dios la que nos purifique, libere y nos llene de su amor. Por eso, pues concluimos con la imagen de Cristo y su santo nombre. Bueno, pues, queridos hermanos, hasta aquí la presentación. Sí. No puedo encender mi cámara. Ah, sí, ahora sí. Queridos hermanos, hasta aquí la presentación de esta alocución que a mí me conmueve porque realmente pienso que es la asignatura pendiente que muchas veces tenemos para acercarnos con gran hondura a la presencia de Dios. Cada uno tendréis vuestras vivencias y nos llegará el momento de compartir la próxima semana. Esta locución suele mover mucho el corazón y reavivar cosas que a veces son dolorosas, pero bueno, es bueno que así sea también. Respecto a las indicaciones para este tiempo, os envié también el documento de lo que nos aporta Yalik. En realidad, en el séptimo tiempo, él ya deja de dar indicaciones, se repiten las mismas. Podemos recordar la importancia que tiene el inicio del tiempo de oración, que es siempre ofrendar el tiempo a Dios en actitud de entrega, servicio y alabanza, con una sencilla frase como el aquí estoy para ti, sin olvidarnos del para ti. Y al finalizar nuestro tiempo de meditación, también el no olvidar hacer ese examen de conciencia, no un examen de conciencia moralista, sino un examen de hacernos conscientes de si realmente hemos estado para Él o hemos estado para nosotros. Y ahí el criterio lo vemos enseguida cuando somos capaces de desprendernos de logros y aceptamos que la meditación pues haya sido pues tal como haya sido, porque a veces nos gusta que la meditación haya paz, serenidad, encuentro, y a veces está pues muy distorsionada por nuestras distracciones. Pues al finalizar la meditación también hay que hacer como esa ofrenda de desapegarnos del afán de logros. Luego, por otra parte, pues si queréis podemos recordar lo que nos dice que, bueno, que al estar en el octavo tiempo, pues que suele ocurrir que nos relajemos un poco, como que ya vamos adquiriendo un hábito, y él nos avisa que esto es una trampa, ¿eh? que, que no hay que relajarse, sino al contrario, ir consolidando cada vez más nuestra práctica y nuestro estar atentos en el día a día, en los acontecimientos del día a día. Dice, porque sería muy lamentable
que igual que el escala una montaña, está llegando a la cima y se da media vuelta cuando está ya a 100 metros de llegar, ¿no? O sea, que nos mantengamos perseverantes porque ese cansancio puede acontecer y aún no hemos llegado y quizá no lleguemos nunca, pero perseveramos y retomamos una y otra vez. Bueno, pues no sé si queréis compartir vosotros alguna cuestión, si tenéis alguna pregunta. Yo creo que el silencio también es indicativo de una hondura que queda ahí. Bueno, pues a partir de mañana yo comenzaré a enviaros los diálogos de este octavo tiempo, así en pequeñas dosis, de dos en dos, para que también los vayamos meditando, interiorizando y que todo esto vaya descendiendo a nuestro corazón. Pues queridos hermanos, desde aquí damos gracias a Dios porque nos ha posibilitado este encuentro y yo os doy gracias de corazón también por poder compartir este camino y le pedimos al Señor la fortaleza para permanecer y la confianza en su amor que ilumine este proceso de perdón al que estamos llamados. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.